Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber visto lo que es un determinante, cuál es la manera en la que la podemos determinar y ver casos en los cuales hemos visto determinantes de tanto orden 2 como orden 3, vamos a desarrollar una nueva estrategia, la cual técnicamente nos va a permitir resolver cualquier determinante de cualquier orden. Lógicamente, una matriz, cuanto más alto sea el orden de dicha matriz, más complicado va a ser resolver ese determinante, pero en un principio, teóricamente, nos podría valer para cualquier tipo de matriz. Vamos a hacerlo con un caso de una matriz 3×3, pero para que sepáis que esto nos puede valer para absolutamente cualquier orden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es lo que se conoce como el método por adjuntos. ¿Ya que nos referimos por el método como adjuntos? Lo primero, para saber a qué nos referimos con el método como adjuntos, tenemos que saber lo que es el menor de una matriz. Entonces, yo voy a suponer una matriz, por ejemplo, A, que fuera la matriz, como siempre, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Esta matriz puede tener tantos menores como elementos tiene la propia matriz. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que cuando yo selecciono el menor de una matriz, lo primero que tengo que hacer es seleccionar cuál es el elemento sobre el que voy a calcular ese menor. Entonces yo voy a poner por aquí el menor de una matriz. ¿Y qué será? Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer el menor del A11, ¿ok? Entonces voy a poner que ese menor A11, lo voy a poner por aquí, el A11, el menor del A11, voy a poner M11, en vez de esta manera voy a poner M11, será la matriz que yo tenga, es decir, la matriz que pueda obtener cuando elimine la fila y la columna en la que me encuentro en ese caso. ¿De acuerdo? Entonces será la matriz que tendré, el A22, A23, A32, A33. ¿Ok? Y este será el menor 1, 1. Esta teoría la puedo aplicar para absolutamente cualquier otro de los menores que tuviese dentro de mi matriz. Por ejemplo, si yo cogiera el menor A22, voy a borrar esto de aquí y esto de aquí. Este recordamos que era el A11, este el A21. Elimino la fila y elimino la columna en la que me encuentro y tendré que el menor 22 será básicamente los elementos que me quedan: A11, A13, A31, A33. Por ejemplo, si ahora yo quisiera determinar otro tipo de menor distinto, que fuera, por ejemplo, el A32, pues determino que el menor 32 será, básicamente, elimino la fila y elimino la columna a la que pertenecen y será el A11, A13, A21, A23. ¿Ok? Entonces realmente lo que hago es eliminar todos aquellos elementos que tienen la misma cantidad de columna y de fila y dejo los demás exactamente como me quedan. Entonces, una vez que sé lo que es un menor, vamos a ver lo que es el adjunto de una matriz, que es una cosa que es muy relacionada con el menor, pero no es estrictamente lo mismo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tendré que será el adjunto de una matriz? Aquí tendré el A32 y ahora me quedará que el adjunto, de la misma manera que me ocurría antes, tendré que seleccionar sobre qué número aplico el adjunto. En este caso, por ejemplo, voy a hacer el del primero. Lo voy a poner aquí abajo para que veamos que nos queda equivalente. ¿Ok? Entonces tendré que el adjunto del elemento 1, 1 será menos 1 elevado a la fila a la suma de la fila y la columna de ese elemento, es decir, en este caso elevado a fila 1 más columna 1 por el menor de ese elemento. ¿Ok? Entonces en este caso me quedaría menos 1 elevado a 2 por este menor, A22, A23, A32 y A33. ¿Ok? Si ahora yo quiero calcular, por ejemplo, el menor el adjunto del 22, pues tendré menos 1 elevado a 2 más 2, porque estoy segunda fila, segunda columna, por el menor del 22. Y esto será menos 1 elevado a la cuarta
por este menor, A1, 1, A1, 3, A3, 1 y A3, 3. ¿Ok? Y ahora ponemos el último ejemplo, que si recordáis, por cierto, en caso de que alguien no se acuerde, menos 1 elevado al cuadrado es 1 y menos 1 elevado a la cuarta es 1. Recordad que números negativos elevados a potencias pares son siempre positivos y 1 da igual las veces que lo multiplique por sí mismo, que siempre me queda igual a 1. ¿Ok? Y en el caso del adjunto 3, 2, yo tendría que sería menos 1 elevado a 3 más 2 por el menor del 3, 2. ¿Ok? Y que me quedaría menos 1 elevado a 5, que esto, si recordáis, es igual a menos 1, por el menor 3, 2, que hemos dicho que era A1, 1, A1, 3, A2, 1 y A2, 3. ¿Ok? Ya diréis, bueno, ¿y esto ahora a mí para qué me sirve? Bueno, pues vamos a ver que yo puedo calcular el determinante de una matriz cualquiera como la suma de, voy a elegir o una fila o una columna, da exactamente igual lo que yo elija. Puedo elegir cualquier fila, es decir, la primera, la segunda, la tercera o la enésima que tenga, o la primera, la segunda o la tercera columna, la que a mí más rabia me dé. Y voy a empezar a sumar desde el primer elemento hasta el último, ya sea de la fila o la columna, y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular, voy a determinar todos los adjuntos de esa fila, es decir, los adjuntos de, por ejemplo, de la fila 1 o de la columna 1, ¿ok? Entonces tendría aquí, por ejemplo, que yo cogiera, en vez de poner la suma para que no nos quede tan complicado, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Imaginad que, por ejemplo, cojo la fila 1. Pues entonces cogería, primero, vamos a ponerlo genérico, cogería el adjunto de el 1, 1, más el adjunto del 2, 1 y más el adjunto del 3, 1. Esto sería exactamente el determinante de nuestra matriz, ¿ok? Salvo una pequeña excepción, que hemos de tener en cuenta que ahora, ¿qué es lo que vamos a reescribir? Tenemos que el adjunto del 1, 1, hemos dicho que era menos 1 elevado a 1 más 1 por, y aquí viene la diferencia, el determinante de esta matriz, ¿ok? Tal que así será el determinante de A2, 2, A2, 3, A3, 2, A3, 3, ¿ok? Más el adjunto del A2, 1, que hemos dicho que era menos 1 elevado a 2 más 1 por el adjunto en este caso del A2, 1. Elimino fila, elimino columna y me quedaría A1, 1, perdón, A1, 2, A1, 3, A3, 2 y A3, 3. ¿Ok? Y por último, tendría que hacer menos 1 el adjunto del A3, 1, que sería elevado a 3 más 1, por, y me quedaría, si hago el del 3, 1, elimino esta fila, esta columna y esta fila, y me quedaría el A1, 2, A1, 3, A2, 2 y A2, 3. Y este sería exactamente el determinante de A. ¿Ok? Esto lo puedo reutilizar para absolutamente cualquier fila y cualquier columna. Vamos a poner un ejemplo práctico que estoy seguro de que os quedará muchísimo más sencillo. Porque así visto de primera sin ninguna aplicabilidad es un poquito más complicado. Pero veréis que en realidad es sencillo. Voy a suponer la matriz A, que puede ser la matriz, por ejemplo, 1, 0, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4, por ejemplo. Entonces, yo puedo determinar que voy a calcular, por ejemplo, que el determinante de A, voy a seleccionar la segunda fila, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ha habido un elemento que se nos ha olvidado aquí arriba poner, y es que en cada uno de los adjuntos tengo que poner también el valor, tengo que multiplicar por el valor del elemento que estoy seleccionando. Entonces, como en este caso he seleccionado la que era la columna 1, aquí tendré que multiplicar por el elemento A1, 1, aquí tendré que multiplicar por el elemento A1, 2 y aquí tendré que multiplicar por el elemento A1, 3. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos faltaba. Por ejemplo, yo voy a coger aquí la fila 2, ¿ok? Entonces, primero multiplico por el elemento de la fila 2 y después multiplico por menos 1 elevado al índice de este elemento que tengo aquí, que como es
tenemos fila 2 más columna 1 será 2 más 1 y después multiplicaré por el determinante de eliminar esta fila y esta columna, que será 0, 3, 2, 4. Más, voy con el siguiente, me voy al segundo elemento, multiplico por 1, multiplico por menos 1 elevado a, como estoy fila 2, columna 2, 2 más 2, y por el determinante de eliminar esta fila y esta columna, esta de aquí y esta de aquí, ¿ok? Nos quedará el 1, 3, 3, 4. Y ahora voy a ver si puedo borrar por aquí para que nos quede un poquito mejor. Vale, a ver, ahora nos falta saber qué elementos teníamos aquí. El 1, 3, es que esto nos va a quedar... Voy a intentar no borrarlo todo. A ver, esto tal que así. Ahí mejor. Vale, aquí en el medio teníamos un 1. Y ahora nos faltará el último de los elementos, que es este de aquí. Y tendremos que será, multiplico por el valor del elemento, multiplico menos 1 elevado a, tengo segunda fila, tercera columna, 2 más 3, por el determinante de lo que nos queda de eliminar esta fila con esta columna. Y será el 1, 0, 3, 2. ¿Cuánto me quedará esto? Pues bueno, lo primero, voy a eliminar por aquí, voy a eliminar por aquí. Y tendremos que esto será 2 por menos 1 elevado a 2 más 3, a 2 más 1 es menos 1 elevado al cubo, es decir, menos 1, y por el determinante de esta matriz, que si recordáis, el determinante de la matriz 2 por 2 simplemente era multiplicar en línea y restar la diagonal contraria a la diagonal principal. Esto era 0 por 4 menos 3 por 2. Ahora, más, tendremos que será 1 por menos 1 elevado a 2 más 2, es decir, menos 1 elevado a 4, es decir, 1 por el determinante de nuevo, multiplico en este caso, tal que así. Y me quedará 1 por 4 menos 3 por 3. Y ahora por último tendré 1 por menos 1 elevado a 2 más 3, que es menos 1 elevado a 5, es decir, menos 1 por el determinante de esta matriz, que vuelvo a multiplicar así. Y me quedará 1 por 2 menos 0 por 3. ¿Y cuánto tendré en este caso? 2 por menos 1 es menos 2, por 0 por 4, 0, menos 2 por 3, menos 6. Más 1 por 1, 1, por 1 por 4, 4, menos 3 por 3, 9, 4 menos 9, menos 5. Y luego, más 1 por menos 1 es menos 1, por 1 por 2, 2, menos 0 por 3, 2. Y esto es menos 2 por menos 6, 12, 1 por menos 5, menos 5, y menos 1 por 2, menos 2. Y esto me queda 12 menos 5, 7, menos 2, 5. Es decir, que el determinante de A es igual a 5, determinándolo por adjuntos. Es decir, por aquí he podido determinar que el determinante de A es igual a 5. ¿Qué ocurre? Que esto, tal y como hemos visto, debería de poder funcionar para absolutamente todos y cada una de las filas y las columnas. Entonces, para que veáis que en efecto se cumple, voy a borrar todo esto por aquí, voy a coger cualquier otra fila y cualquier otra columna y voy a ver que en efecto esto debería cumplirse para absolutamente cualquier otra fila y cualquier otra columna. Por ejemplo, en este caso, voy a coger... Hemos cogido la segunda fila, pues en este caso voy a coger la primera columna. Tendremos que entonces el determinante de A será el valor del elemento 1, 1 por menos 1 elevado columna 1, fila 1, 1 más 1, y por el adjunto de eliminar esta fila con esta columna, que será el 1, 1, 2, 4, más, borro esto por aquí, borro esto por aquí, el elemento 1, 2, este que tengo aquí, ¿ok? Tenemos, perdón, el 2, 1, porque al final estoy por esta columna en este caso, que será 2 por menos 1 elevado a, estoy segunda fila, primera columna, 2 más 1, y por el adjunto de eliminar esta fila por esta columna. Entonces me queda, perdón, la columna por la fila. Entonces será el 0, 3, 2, 4, más, ahora vuelvo a eliminar por aquí, y tendré tercera fila por la misma columna. Acordaos que yo he seleccionado esta columna, por tanto tengo que desarrollar por esta columna. Tendré el elemento de esta columna por menos 1 elevado a tercera fila, primera columna, 3 más 1,
y por el adjunto que me queda de eliminar esta fila con esta columna. ¿Y qué tendré que será? 0, 3, 1, 1. Y ahora cojo por aquí, borro esto por aquí, elimino todo esto y me quedará 1 por menos 1, 1 más 1, 2, menos 1 elevado a 2 es 1. Y por esto que multiplicamos, acordaos en cruz, 1 por 4 menos 1 por 2, ¿ok? Más 2 por menos 1 elevado a 2 más 1, es decir, es menos 1 elevado a 3, es decir, menos 1, por 0 por 4 menos 2 por 3, o 3 por 2, como queramos verlo, más 3 por, y tendremos menos 1 elevado a 3 más 1, 4, es decir, por 1, y todo esto por 0 por 1 menos 3 por 1. ¿Y cuánto me quedará en este caso? Pues tendré 1 por 1 es 1, y aquí me queda 1 por 4, que es 4, menos 1 por 2, 2. Aquí más, tenemos 2 por menos 1, es decir, menos 2. Menos 2 por 0 por 4, menos 2 por 3, es decir, por menos 6. Y ahora más 3 por, porque aquí tengo por 1, 0 por 1 menos 3 por 3, es decir, es 3 por menos 3. Y esto nos quedará que será 2 más 12 menos 9, y tenemos que 2 más 12 es 14, 14 menos 9 es 5, que es el determinante de A. Y como podéis ver, sale exactamente lo mismo en cada uno de los casos. ¿De acuerdo? Como os vuelvo a repetir, podéis probar con absolutamente todas las filas y con absolutamente todas las columnas y llegaríais aplicando el proceso correctamente al mismo resultado. Veremos más adelante que esto tiene truco, porque si hacemos alguna transformación dentro de la matriz que nos cambie algunos elementos, pero no nos cambie el determinante, que esto lo veremos cuando veamos las propiedades de las matrices, podremos encontrar matrices donde el determinante es súper sencillo de resolver. Pero por el momento lo dejamos tal y como está. Entonces, proceso un poquito complicado, chicos, sobre todo teniendo en cuenta esa introducción del concepto de menor, esa introducción del concepto de adjunto, pero muy importante. Selecciono fila y columna de cada uno de ellos y simplemente todos los elementos multiplico el valor del elemento por menos 1 elevado a la fila más la columna y por el determinante del menor que se me forma cuando yo tengo que simplemente eliminar la fila y la columna que he seleccionado de ese elemento. Y todo eso lo repito para la fila y la columna, la fila o la columna que haya seleccionado. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.